El día de hoy vamos a estar hablando sobre este pasaje que acaba de leer nuestra hermana Carmen, que se ubica en el libro de San Marcos, capítulo 3, y la verdad es un pasaje muy interesante. Es un pasaje que nos llena a veces de muchas preguntas, muchas dudas, pero vamos a tratar el día de hoy de resolver cada una de esas dudas. Stephen Hawking, un conocido científico, en su libro Breve Historia del Tiempo, plantea un típico y antiguo argumento contra Dios, la paradoja de la omnipotencia. Esta paradoja, en su formato más actualizado, propone lo siguiente: ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que no pueda levantarla? Y esta pregunta realmente es la kriptonita de muchos cristianos. Porque si asumimos que Dios es omnipotente, o sea que tiene todo el poder, Él podría crear una piedra tan pesada que no pueda levantarla. Sin embargo, si existe una piedra tan pesada que Dios no pueda levantar, significa que realmente Dios no es omnipotente, porque estaría limitado en su propia creación. Por otro lado, si asumimos que Él no puede crear esa piedra tan pesada, debemos admitir de igual forma que Dios no es omnipotente o no es creador. Por lo cual, esta es una pregunta trampa que plantean los ateos muchas veces hacia el cristianismo y una pregunta muy difícil de resolver, la verdad. Pero debemos considerar los siguientes factores. Dios no solo está en un espacio físico. De hecho, Dios trasciende lo físico y lo material. La misma palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Por ende, Dios no está limitado a un tiempo físico. Por lo cual, no podemos limitar las acciones de Dios solo a lo natural. También Dios nunca va a ir en contra de su propia naturaleza. Es como suponer que Dios va a crear a otro Dios y se postrará delante de él. O quizás debiésemos preguntarnos, ¿Dios robaría? ¿Dios cometería adulterio? Creo que las respuestas son obvias. No lo haría. Por eso, si decimos que Dios es omnipotente, no estamos diciendo que Dios va a ir en contra de su poder o su naturaleza. Por el contrario, Dios siempre va a respetar su naturaleza, su esencia, su poder, su persona. Sus propios atributos siempre van a ser respetados por Dios. Es por esto que esta paradoja es como preguntarnos si Dios puede crear un círculo cuadrado. Las dos palabras en sí mismas carecen de todo sentido si las juntamos. ¿O alguno conoce un círculo cuadrado? ¿Cierto que no? Son dos contradicciones. Y dos contradicciones nunca van a tener una solución positiva. Por lo que careceríamos de argumentos o caeríamos en un argumento, una hipótesis circular que nunca va a terminar. Y siempre vamos a estar preguntando lo mismo. Así que lo que Stephen Hawking pregunta y plantea en su libro es algo sin sentido. ¿Y por qué les digo esto? Porque si recordamos el sermón pasado, se nos mostró a Jesús sanando a un hombre con la mano paralizada, ¿se acuerda? Posterior a esto, Jesús sana a muchas personas más y las multitudes comienzan a seguir a Jesús. También Jesús ha elegido a sus apóstoles en este periodo de tiempo. Jesús realmente estaba muy ocupado en los negocios de su Padre. Uno de los filósofos más importantes del cristianismo, que es C.S. Lewis, preguntó: ¿Jesús era un loco, un mentiroso o realmente era Dios? Y esta es la pregunta que todos debemos responder en nuestras vidas. Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse constantemente. ¿Quién era Jesús? Y ahora tenemos a Jesús llegando a una casa. Pero como es de esperarse, la multitud escucha que Jesús está en el lugar
y la multitud llega al recinto. ¿Se da cuenta que la multitud nunca respeta? La multitud nunca ve límites. La multitud no sabe cuál es el límite. Y la multitud llega a este lugar. Y la escena nos parece impactante el día de hoy. Porque miramos a nuestro alrededor y vemos iglesias vacías, medianamente vacías. Vemos iglesias que se están cerrando. Vemos a la gente desinteresada en conocer a Jesús. Pero para Jesús y sus apóstoles, me imagino que estas cosas no eran tan asombrosas como nosotros quisiéramos pensar. Porque Marcos nos dice lo siguiente, que no podían ni comer. ¿Lo han ido a molestar a su casa justo cuando se va a sentar a comer? ¿Cierto que no es agradable? Yo soy de esas personas que a mí me gusta comerme la comida muy caliente. Y a veces el esperar o que llegue alguien y después volver a calentar la comida es como que no es muy agradable. Imagínese ahora que llega una multitud, que sabes que miras a tu alrededor y no va a ser una conversación de 5 o 10 minutos. Que no puedes decirle, váyanse, porque la multitud no conoce límites. Pero lo más llamativo de esta escena, para mí, no es la multitud reunida para ver a Jesús y ser sanado por Él, sino que es la familia de Jesús, quien no comprendía quién era Jesús, porque por 30 años estuvieron compartiendo con Él. Lo vieron trabajar, estudiar, lo vieron ayudar en su casa, hacer los quehaceres, y ahora lo ven que está predicando, sanando enfermos. Jesús está causando revuelo en su época. Y quizás muchos tenemos una imagen errada de Jesús cuando era joven. No es extraño escuchar historias de Jesús cuando era niño, que usaba su poder a diestra y siniestra, que creaba pajaritos de barro y los hacía volar. No es extraño escuchar a gente decir que Jesús cuando se enojaba hacía que los niños se murieran y después su papá los retaba y revivía a los niños. Pero ¿sabe qué? Son falacias, son mentiras. Quizás también creemos que Jesús estaba haciendo cosas muy extraordinarias cuando era niño, cuando era joven. Quizás algunos tenemos la imagen de que Jesús solo estaba leyendo las Escrituras todo el santo día y de vez en cuando ayudaba a su papá en la carpintería. Y no es así la cosa, porque si fuera ese el caso, la familia de Jesús no se hubiese extrañado de que Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo. Si Jesús hubiese sido ese niño que a algunos les gusta imaginar, que creaba cosas, les daba vida, que hacía revivir niños y todo lo demás, o que era un niño que estaba todo el día leyendo la Escritura, la familia no se hubiese extrañado de lo que estaba haciendo Jesús. Lo hubiesen visto como algo normal. Pero la familia, de los cuales vamos a ver más adelante en unos versículos más, que eran su madre y sus hermanos, quieren hacerse cargo de Jesús. Y la palabra utilizada por Marcos en su idioma original, que es krateo, significa agarrar o retener a alguien por la fuerza. O como lo dice Marcos, hacerse cargo de él. Y es interesante notar que cuando uno se planta para hacer la voluntad de Dios, siempre va a tener oposición. Muchas veces la oposición va a venir de aquellos que más te conocen o han estado contigo por más tiempo. Porque la voluntad de Dios siempre se contrapone a la voluntad de este mundo. Quizás habrán personas que dirás que tú estás loco por hacer la voluntad de Dios. Otros te van a decir, estás loco por hacerte cristiano. Otros te van a decir, ¿sabes qué? Estás loco si vas a la iglesia. O como dice uno de nuestros hermanos, antes me daba tanta vergüenza decir que iba a la iglesia. Voy a la iglesia. Para los que saben quién es, nuestro hermano Germán. Entonces, porque para el mundo parece una locura. Para el mundo es extraño que una persona cambie radicalmente su vida. Para el mundo es extraño que una persona empiece a hacer la voluntad de Dios.
Para el mundo es extraño que el día domingo te levantes temprano para congregarte y escuchar la palabra de Dios cuando podrías estar acostado calentito durmiendo. Para el mundo es extraño que en vez de irte a fiestas prefieras estar adorando a Dios. Y Jesús experimentó exactamente lo mismo, hermanos. Su familia creía que Él estaba loco por hacer la voluntad del Padre. Y uno dice, espérate, o sea, es que era Jesús. Pero lo interesante de esto es que Jesús pasó por lo mismo que tú y yo. Jesús fue criticado por aquellos que más Él amaba, su familia. ¿Alguna vez lo ha criticado su familia? Duele, ¿cierto? y duele feo. Pero lo lindo de esto es que Jesús experimentó cada una de estas cosas. Por eso que la palabra en hebreo dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende en nuestras debilidades. Porque Jesús lo experimentó. Y ahora podemos preguntarnos como si es Luis. ¿Jesús era un loco? ¿Jesús era un mentiroso? ¿O Jesús realmente era Dios? Lo que presupones de Jesús puede cambiar tu interpretación de lo que Jesús estaba y sigue haciendo hoy en día. Y vemos claramente que su familia creía que Jesús era un loco, que debía ser atrapado a la fuerza para hacerse cargo de él. Y mi pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de una persona loca? Justamente por medio de la fuerza, ¿cierto? Tenemos que muchas veces agarrarlo en contra de su voluntad y recluirlo por su bien. Y eso es lo que la familia de Jesús quería hacer. ¿Se había percatado de ese detalle? ¿Que su familia consideraba que Jesús estaba loco? Del versículo 22 al 26, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Jesús es igual a Satanás? Y uno se queda, ¿qué? Espérate, ¿qué estás diciendo? Vamos a ver qué es lo que dice. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolo junto a él, Jesús le hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y vemos que otro de los grupos presentes no era tan solo la familia de Jesús, sino que eran los escribas. Ellos habían descendido de Jerusalén para examinar lo que Jesús hacía y decía. Mateo 12:22 y Lucas 11:14 nos da un antecedente que Marcos omite, que Jesús había sanado a muchas personas que estaban enfermas, pero también había sanado a un endemoniado que era sordo y mudo. Está como la canción de Shakira, ¿cierto? Y la sanidad de Jesús no solo fue una sanidad física, sino que también era una sanidad espiritual, porque Jesús expulsó el demonio que había en esta persona. El muchacho dice que recobró la voz y comenzó a oír. También Mateo nos dice que los que habían descendido de Jerusalén no solo eran los escribas, sino que eran los fariseos. Así que tenemos presente a escribas y fariseos que comenzaron a juzgar a Jesús y a criticar su forma de actuar. Incluso decían que expulsaba a los demonios por el poder ¿de quién? De Belcebú, del diablo, de Satanás. Entonces Jesús le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo Satanás puede expulsar a Satanás? Lógicamente eso no tiene sentido. Es como la paradoja de la piedra apresada de Stephen Hawking. Son cosas que se contraponen entre sí. Y al ser ambas negativas no tiene sentido buscar una solución porque no tienen coherencia. Dios no va a crear una roca tan pesada que Él no pueda levantar, no porque sea imposible, sino porque no va a ir en contra de sí mismo. Y Satanás no va a liberar a un endemoniado
porque no va a ir en contra de sí mismo. Lo único que puede cambiar la vida de una persona es el poder de Dios. Es por este motivo que Jesús les dice que una casa no puede estar dividida, porque ésta no va a prosperar. Eso debería darnos una enseñanza enorme a cada uno de nosotros, hermanos. No podemos estar en desunión, no podemos estar peleando constantemente, no podemos estar dividiéndonos por una y otra cosa, porque si no, nunca vamos a prosperar. La Biblia nos invita una y otra vez a estar unidos y sobre todo estar unidos en Cristo Jesús. Esto lo vemos desde la creación hasta el Apocalipsis. El deseo de Dios es que el ser humano siempre esté unido a Él. Y cuando el ser humano está unido a Dios, automáticamente el ser humano va a estar unido a otro ser humano, porque no va a haber un motivo de discusión, de pelea tan fuerte como para dividirnos. La palabra nos dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y yo les pregunto, ¿un cuerpo puede estar dividido y seguir funcionando? Si nos sacan el corazón, ya. Si nos sacan el cerebro, los pulmones, ya sí. Cada uno de los órganos del cuerpo es importante. ¿Y sabes qué, hermano? Cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo. Por eso, si tú estás desunido con alguien, si tú estás en discusión con uno de tus hermanos, si tú estás enojado, estás peleado con uno de ellos, hoy tienes que buscar la solución. Si tú has sido causa de división, tienes y debes buscar la unión y la solución. No importa si eso significa tener que tragarte tu molestia, tu enojo, tu coraje o tu vergüenza, porque Cristo quiere enseñarnos que debemos estar unidos. Y yo les pregunto, ¿qué es más importante, estar unidos o desunidos? Unidos, ¿cierto? Versículos 27 y 30, Jesús continúa, dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá sacar su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y Jesús sigue explicando lo ilógico del argumento de los fariseos. Si uno quiere robarle a una persona fuerte en su casa, ¿qué dice Jesús? Primero debe amarrarlo, atarlo. ¿Y sabes qué? Jesús entró a la casa del hombre fuerte que era Satanás. Ahora la pregunta o la incógnita para muchos es ¿cuándo sucede esto? Quizá algunos le dirán que cuando muere porque descendió al infierno. La verdad yo no estoy muy convencido de esa idea. La encuentro un poco peligrosa y errónea a mi juicio. Porque el infierno es una cárcel que fue diseñada para el diablo y sus demonios. Así que no creo que Jesús haya sido un demonio que haya ido al infierno. Quizás para mí una mejor alternativa sería decir que eso sucede cuando Jesús vino y tomó forma humana, donde acercó el reino de Dios a la tierra y así comenzó a limitar el poder de Satanás sobre la humanidad. Y me gusta pensar de esta forma, porque lo veo a través de los evangelios, que Jesús cada vez que llegaba a un lugar, las huestes de Satanás comenzaban a retroceder y a huir. Jesús se plantó para traer el reino de Dios a la tierra. Jesús limitó el poder del diablo cada vez que Él abría su boca, cada vez que Él sanaba a un enfermo, cada vez que Él liberaba a un endemoniado. Cada vez que Jesús perdonaba los pecados, el poder de Satanás iba cayendo y sigue cayendo. Es bajo este contexto que Jesús da una de las declaraciones que más dolor de cabeza o incertidumbre ha causado en muchos creyentes a lo largo de la historia. ¿Sabe cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí es donde
debemos ver muchos antecedentes para determinar específicamente qué es esto. En el contexto inmediato de este pasaje, vemos que Jesús está sanando, liberando a las personas del poder de Satanás. Entonces los expertos de la ley, ¿qué empiezan a decir? Hey, Jesús está actuando por el poder de Satanás, por el poder del diablo. Y yo de verdad, cada vez que leo esto, hoy en día me da a entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle el poder de Dios a Satanás. Y esto es peligroso. Y es una mala presunción de quién es Jesús. Es sinónimo de decir que Jesús es un mentiroso por decir que obra por el poder de Dios cuando está obrando por el poder del diablo. Eso es lo que los fariseos creían, es lo que los fariseos estaban viendo en Jesús, que Jesús era un mentiroso y no que era Dios. ¿Y se recuerda lo que decía C.S. Lewis? ¿Quién es Jesús? ¿Un loco? ¿Un mentiroso? ¿O es Dios? Los fariseos creían que Jesús era un mentiroso, su familia creía que era un loco. Y una forma común de desacreditar a alguien es atribuirle cosas negativas a su persona. Y es justamente lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Ellos, que son los expertos en la ley y en la escritura. Si los comparamos hoy en día, los escribas, los fariseos son como nuestros teólogos, pastores, nuestros líderes religiosos. Y son exactamente ellos los que buscan desacreditar a Jesús. Y le doy un dato, si usted no tiene un argumento sólido en contra de alguien, siempre va a buscar argumentos mentirosos, engañosos para desacreditar a esa persona. Pero si usted busca lapidar a alguien, sobre todo a un líder religioso, un líder cristiano, diga que esa persona tiene un mal espíritu o que es hijo del diablo. Créame que rapidito lo va a lapidar. Ahora, preocúpese que eso sea cierto, hermano. Porque si es falso o solo es una presunción suya, puede que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de Dios que habita en la vida de cada uno de los creyentes. Así que si usted está diciendo, ¿sabes qué? Fulanito de tal tiene un mal espíritu, tiene un demonio. Cuidado, porque en ese hermano habita el Espíritu Santo de Dios. Porque recordemos que en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, hermano. Por ende, si decimos que uno de nosotros está siendo usado por Satanás, procuremos que realmente sea así. Si no, creo que estamos en peligro. Y este pasaje siempre se me ha hecho llamativo, se me ha hecho interesante. Y debo admitir algo el día de hoy. Que siempre que lo leía, decía que si alguien blasfemaba contra el Espíritu Santo, así como lo estaban haciendo los escribas y los fariseos, no podían y no debían ser perdonados jamás. Sin embargo, debo admitir que estos días, analizando y estudiando este texto y viéndolo en su idioma original, debo admitir que pasé por alto muchas cosas por mucho tiempo, porque tenía un sesgo muy marcado en mi forma de ver este pasaje. Justamente por lo que se me había enseñado, por lo que había escuchado muchas veces en la iglesia. Y veamos algo. Jesús primero dice que todos los pecados y las blasfemias serán perdonadas a los hijos de los hombres, o sea, a nosotros. Y si uno analiza el verbo en griego, no menciona que todos esos pecados y blasfemias que son perdonados sean limitados, sino que el verbo que usa aquí está en un tiempo futuro. Lo que señala es que no hay un pecado de estos que no sea perdonado. O sea, Jesús nos está diciendo que constantemente está perdonando nuestros pecados. Y dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón, ¿cierto? Pero aquí les voy a dar un dato técnico, quizás les pueda parecer un poco aburrido, pero es necesario. Este verbo está en aoristo presente subjuntivo, lo que quiere decir que es una probabilidad de que suceda y sería una acción puntual, como lo que estaban haciendo los fariseos. En pocas palabras, esta acción no será perdonada
solo si es constante. Si yo una y otra vez y persisto en seguir blasfemando el Espíritu Santo de Dios. Así que yo puedo decir con mucha libertad hoy en día en mi corazón que cualquier persona que ha decidido dejar y negar el poder de Dios y atribuirle el poder o las acciones de Dios a cualquier cosa que no sea Dios, está blasfemando conscientemente y quizás está blasfemando constantemente contra el Espíritu Santo. Pero si has decidido cambiar tu vida y pedirle perdón a Dios, Dios te perdona. Porque la palabra dice, Jesús dice, que todos los pecados serán perdonados. Ahora recordemos esto. Pablo fue perdonado por Dios. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que él se consideraba uno de los más blasfemos. ¿Y sabes qué? Pablo era uno de los fariseos, uno de los conocedores de la ley. Pero dice que Dios le mostró misericordia y su pecado fue perdonado. Así que, hermano, Dios tiene perdón para nosotros. Dios tiene perdón para tu vida. Versículo 31 al 35 nos vuelve a presentar a la familia de Jesús. Jesús estaba afuera, la familia de Jesús estaba afuera esperándolo. ¿Se recuerda para qué? Para hacerse cargo de él. Me encanta esa palabra, para hacerse cargo de él. No hay una forma más sutil de decirlo de que lo querían agarrar, amarrar y meterlo al loquero. Y le dicen a Jesús, oye, Jesús, tu familia te busca. Pero algo lindo es que Jesús redefine el sentido de familia y le agrega un nuevo valor. Jesús los mira y le dice, ustedes, los que hacen la voluntad de Dios, son mi familia. Porque para Jesús es más importante la familia espiritual que la terrenal. Y quizás esto suene fuerte para muchos de nosotros, pero Jesús le da un valor más alto a la familia espiritual que a su familia física, ya que su familia física aún no comprendía lo que Jesús estaba haciendo. Aún no habían comprendido que Jesús no tan solo era su hermano sanguíneo, no habían comprendido que Jesús no estaba loco, no habían comprendido que Jesús no era un mentiroso, sino que Jesús era el Dios encarnado, el Hijo de Dios que iba a traer perdón a toda la humanidad. Jesús era aquel que iba a traer libertad al cautivo, libertad de nuestros pecados. Era quien nos iba a librar de las garras de Satanás. Y la familia de Jesús no había comprendido eso. Pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí es que tú lo has comprendido. Y les vuelvo a preguntar, como si es Luis, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un loco? ¿Es un mentiroso? ¿O es Dios? Y yo me inclino a decir que Jesús es Dios porque hizo lo que dijo que venía a hacer. Y esta respuesta para mí es muy clara. Jesús en una ocasión, al leer las Escrituras, abre la Escritura y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Lo hizo? Lo hizo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Liberó a personas que estaban cautivas por Satanás, endemoniados? Lo hizo. Y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Sanó a ciegos? Sanó a ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para proclamar el año agradable del Señor. También el Evangelio de Lucas y Mateo nos menciona que esta gente comenzó a demandar que Jesús les dé una señal. Y Jesús les dijo, van a tener una pura señal de mi parte. ¿Cuál es? A ver los que están en Eclesia, ¿cuál es? La señal de Jonás. Que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y lo más bello de esto es que Jesús cumplió cada una de las cosas que dijo que haría, por lo cual podemos confiar en que Jesús es Dios. Y no es una confianza ciega, hermano, es una confianza con evidencia y pruebas reales, porque Él no nos abrió los ojos para que fuéramos ciegos, sino para que en vez de que
nos abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver las cosas que Él ha hecho y sigue haciendo, para que viéramos que Él es Dios. Así que si tú crees, igual que yo, que Jesús es Dios, somos parte de la misma familia, la familia de Cristo. Esa es la familia más importante, porque es donde nos podemos ayudar, animar, consolar, orar mutuamente. Es donde podemos ser comprendidos y donde nunca estaremos solos, porque Dios está en medio nuestro y ha derramado su Santo Espíritu en nosotros. Ese Santo Espíritu que nos alienta, que nos impulsa, que nos consuela, que nos anima para que podamos seguir en nuestro caminar. Pero si no has dado este paso de fe para ser parte de esta nueva familia, la familia de Dios, hoy es el día. Solo necesitas creer que Jesús es Dios, que murió y al tercer día resucitó para darnos perdón y vida eterna. Necesitas bautizarte para recibir el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. Es sencillo, hermano. Así que si has creído, alaba a Dios por eso, porque eres parte de la familia más importante. Pero si aún no has dado ese paso de fe, te invito a que lo des. Te invito a que vuelvas a Dios. Te invito a que busques a Dios. Y le invito a que podamos orar el día de hoy.